El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado Celotes, y Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito nos celebrar esta fiesta de los santos apóstoles. No solamente los que hoy atraen nuestra atención, celebramos con gozo Simón y Judas, sino de todos los apóstoles. Cuando uno mira las figuras, por ejemplo, de estos dos hombres que entregaron su vida al Señor, algunos se dicen por estudios que eran familiares de la misma familia de Santiago y de Jesús, por el lugar de donde procedían. Dicen, los muestran en sus iconografías con una sierra y con un hacha, símbolo de que fueron martirizados con eso, fueron cortados por la mitad. Y ellos que habían seguido al Señor con todo el entusiasmo, ellos que no habían entendido al comienzo el sentido profundo de su misión, ellos que seguramente, como muchos ahora, añoran un Señor todopoderoso que derrumbe todas las condiciones del mal, que abra las puertas, que reine como queremos que reine en la tierra, y no un Dios como lo debemos llevar, un Dios entregado en el amor a todos, atrayendo hacia sí, hacia todos, acercándose a los más necesitados y conquistando con su amor. Ellos que habían seguramente querido tener ese gran líder, al cual otros habían pedido que fueran uno a su derecha o a su izquierda, y que ellos habían visto también ejercer tantos milagros, ellos entregaron su vida al Señor y llevaron, seguramente, dicen algunos, hacia Egipto, todo el evangelio del Señor donde fueron sacrificados. Todo ello para decirnos a nosotros si somos también nosotros como ellos mártires, si somos apóstoles de Cristo, si somos capaces de ir hasta el final. Si no nos conformamos con la idea, que repito, como seguramente surcaba en el corazón de estos y los demás apóstoles, de un Cristo triunfante aquí en la tierra que nos iba a librar de todo y que nos iba a proveer de todo, y no un Cristo, un Hijo de Dios que me pide ofrecer mi sufrimiento, mi trabajo, mi esfuerzo para conquistar almas para Dios y para que mi propia alma se haga santa y un día encuentre el pleno gozo de estar en su presencia en el cielo. Ellos nos dan ejemplo hoy. Y qué bueno que hoy el texto escogido por la Iglesia sea este de la carta del Evangelio según San Juan, en ese capítulo 6, versículo 12 y siguientes. Porque es la elección de Jesús de aquellos apóstoles. Ellos llamados de entre todos después de que el Señor ha orado. Nuevamente la insistencia una y otra vez. ¿Quieres saber realmente qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Quieres encontrar respuestas a esos interrogantes que asolan en este momento en tu mente, que penetran tu corazón?
de los cuales ves incertidumbre por todos los lados, ora, ora. Jesús dice, oraba y se subía a la montaña, significa que se iba a solas a un lugar a hablar con Dios su Padre. Y durante esos momentos, como no solamente en este instante, sino en los grandes momentos de su ministerio, después incluso de haber curado a muchos cansado, se retiraba a hablar con su Padre para descubrir de él su voluntad, para hacer su voluntad, para decirle si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú oras bien, le dedicas tiempo a Dios. No pienses que las soluciones van a llegar como caídas del cielo. Dios espera que tú hables, que le comentes, que le cuentes, que le alabes, que te pongas a su disposición, que le digas que puede también contar contigo para que seas un apóstol o un apóstol de él, para que le lleve en los lugares donde estás, en casa, en el trabajo, en la calle, en tu escuela, para que seas de verdad un mensajero de Cristo. ¿Oras? Pregúntate tú que estás escuchando en este momento, ¿es si esa era la primera y la más grande actitud que le daba toda la fuerza a Jesús para comprender la tarea que el Padre colocaba en sus manos? Tú haces lo mismo. Y si no, te invito a que lo hagas, que te acerques más a la oración, que no le dediques solamente unos minuticos, un rosario rezado a la carrera, o una Eucaristía que pretendes que sea de pronto más cortita, o la meditación de pronto un momentico en la mañana de las lecturas del día, sino habla con Dios todo el tiempo. Invítalo a estar contigo y ahora en la noche, cuando antes de ir a descansar, ¿por qué no, en lugar de ensordecerte con los mensajes de tu correo, de tu celular, de tu tablet, de tu computador, en lugar de quedarte viendo esas novelas y esos seriados de la televisión que nos llenan sino de angustia más tu alma, ¿por qué no paras un momento y en familia rezas? Vamos a pedir por esta necesidad, por esto que sabemos que el Señor puede atender. Y luego muchos de los que estaban allí fueron vistos por el Señor, atendidos, curaba a muchos, a todos los que se acercaban a Él. Es más, ahí obraba la fe, porque muchos querían solamente tocarlo, y dice la palabra que solamente con tocarlo a Él quedaban curados. Era la fe que tenían en Él. Y nuevamente la pregunta que te lanzo, ¿confías en el Señor? O le pones en sus manos ese problema, pero en el fondo del corazón estás diciendo, no puede hacer nada. Hoy particularmente, por ejemplo, nuestros hermanitos enfermos. Llamas al sacerdote solamente para que vaya, le haga la unción rápido por si acaso se muere, que vaya para el cielo. No tienes la fe de verdad, de corazón, en que Él puede sanar a ese ser querido. ¿Dudas de lo que puede hacer un sacramento instituido y regalado por el Señor? El apóstol Santiago lo decía, ¿está alguno de ustedes enfermo? Vaya, llame a los presbíteros de la iglesia y que ellos impongan sus manos y los unjan con el óleo santo. Y la oración de fe, dice esa carta de Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo y si tiene pecados le perdonará y si el Señor lo desea le sanará. Y esa es una palabra que decimos que es de Dios a través del apóstol Santiago. Por eso, crees y confías en el Señor. Cuando colocas tu necesidad, tu angustia, la necesidad de trabajo, la expectativa por tu universidad, ¿de verdad confías en que el Señor se hace cargo de ello? O le dices, la pongo como cuando pongo 20 necesidades. A mí me llama mucho la atención, lo digo con mucho respeto y con mucho amor, entiéndanlo, cuando de pronto llegan ante mi secretaria y le dicen, necesito pagar 6 misas por el alma de mi papá. Oye, primero, eso no se pagan las misas. Las misas, si tú quisieras pagar una misa, no tendrías el dinero del mundo para hacerlo. Las misas no se pagan, las misas, el valor de Eucaristía es infinito. Pero bueno, vas a hacer una ofrenda, llamémoslo así hoy. ¿Pero por qué 6? Es que no te falta no te basta una.
con una ofrecida con todo el corazón y con toda el alma y con toda la confianza en Dios, no puedes lograr, por ejemplo, que el alma de ese ser querido por la indulgencia plenaria de este año llegue al cielo y que más bien desde el cielo te ayude. Alguien dirá, no, pues eso afecta la economía de las parroquias. No me interesa nada eso, para nada. Me interesa la salvación del alma. Y la salvación del alma se da no por el dinero que ofrendes, ni por el diezmo que des, ni por la solidaridad que tengas con tu iglesia, que la necesitamos, huelga decirlo, pero no vale por eso, vale por la confianza que tengas tú en que aquello que tienes en tu corazón lo pones en las manos de Dios. ¿Sabes? Cuando eso ocurre, puede pasarte lo que le pasó a estos apóstoles. Si ellos de verdad no lo tuvieran clarito, de que confiaban en que la palabra de Dios era de verdad y que cuando entregaban su vida por el Señor, llevando su palabra, aunque fueran martirizados, iban a ganar la vida eterna. Si ellos no lo tuvieran claritos, locos hubieran sido de dejarse martirizar. Cuando uno ve todos estos mártires, el pequeño jovencito cristero, ¿cierto? José Luis Sánchez del Río, tantos martirizados, si ellos no lo tuvieran clarito, que lo que les espera es la patria eterna y que aún esos sufrimientos dados por Cristo iban a ser testimonio, tanto que ha llegado a tu voz, a la mía, a tu corazón y el mío, ese mensaje y ese testimonio de ellos, si ellos no lo tuvieran claritos, que todo lo hacen porque se fían en el Señor y confían en el Señor, pues hubieran sido los más locos del mundo en entregar una vida para estar dudando hacia dónde irían después de su muerte. Lo mismo te pide el Señor. Primero, repito, la oración. Segundo, la confianza en Él. Y tercero, la esperanza en el Señor. Porque tú confías en Él y esperas que se haga lo que Dios desea como lo mejor para ti y para los tuyos. La esperanza jalona todo. Puede que la perspectiva, lo que digan los médicos, lo que digan las condiciones de tu habitabilidad, de tu sociedad, de la cultura, puede que las condiciones sean totalmente adversas. Puede que los colectivos del mal estén atacando ahora en pro del aborto, en pro de la eutanasia, en pro de los recursos y de sacrificar la vida humana y valer más, como lo decía un gran hermano sacerdote, valer más el salvar los huevos de las codornices o de las avestruces que salvar la vida de un bebé en el vientre de su madre. Puede que eso haga fuerza, puede que los colectivos de fuerza, las minorías que muchas veces tienen que ser escuchadas, pero no por eso imponer sus condiciones. Puede que todo el mal ataque la vida de tu iglesia y tu propia vida, pero si estás con Jesús, si estás con Él, si cada día te estás poniendo en sus manos, si de verdad tienes la esperanza de que el Señor sacará adelante esta situación, por encima de todo, por encima del COVID, de la infección, de las vacunas, de lo que sea, Dios no ha perdido el control si tú tienes la esperanza de que el Señor te está escuchando y oras por tus hermanos con seguridad que el Señor otorgará siempre lo mejor. No dudes del Señor. Puedes dudar de tus fuerzas. Puedes por momentos sentirte desalentada, desalentado. Puedes por momentos bajar la cabeza y sentir como que no tienes ganas de hablarle a Dios, de orarle. Puede que no te aliente muchas veces ver tu iglesia, que a veces se postra lamentablemente ante las insidias del mal y no hace lo que debía hacer. Puede que veas con tristeza muchas veces el panorama de la humanidad, pero no pierdas nunca la esperanza, porque Él lo prometió y Él lo que dice lo cumple. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y Él es un Dios que cumple su promesa. Confía en ese Cristo bendito. Ponle su corazón y su alma a Él. Dígaselo a Él con toda la fuerza: Jesús mío, yo confío en ti. Voy a obrar conforme a ti.
Ayúdame a mantener viva la esperanza. Regálame la fuerza de tu Espíritu Santo prometido para que pueda discernir el camino que debo tomar frente a esta situación particular de mi vida. Dame esperanza y dame voz para llevar esperanza a mis hermanos, y que al mirarte en ellos pueda reconocerte en cada necesidad, en cada habitante de la calle, en cada enfermo, en cada hermano mío, en cada hermano que necesita de ti, y ellos al verme a mí también te puedan reconocer. María, la Reina del Cielo, la Reina de los Apóstoles, y los santos Simón y Judas intercedan hoy por nosotros. Que así sea.